Bien, hermanos, estamos muy contentos con el Señor por esta segunda noche en la temática comunión y salvación. Gracias al Señor por la temperatura que nos da esta hora aquí en el Carmen de Chucurí, ¿cierto? Aunque es el Carmen de Chucurí, estamos al distrito Yarima de San Vicente de Chucurí, pero sigue siendo tierra chucureña, tierra de aguacate. El tema de ayer, hermanos, estudiábamos el Salmo 91, el día de ayer estuvimos estudiando el Salmo 91 y hoy vamos a estudiar un tema que tiene por título Comunión en la experimentación. Y para eso quiero invitarlo, por favor, para que usted se ubique en el libro de Génesis, el capítulo 5. Mientras usted se ubica en el libro de Génesis, el capítulo 5, yo quiero contarles que mi vida cambió a partir del 13 de marzo del año 2013. Eran cerca de las 5 de la mañana cuando yo volteo y voy a abrazar a mi esposa. Y al tocarle la cintura me doy cuenta que está mojada. Y le pregunto a mi esposa, ¿te hiciste chichi? Ella me dijo, no, es que reventé fuente. Y yo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué no me dijiste? No, es que estoy esperando que se haga más temprano. Es decir, perdón, que se hiciera un poco más tarde, es decir, que el sol saliera. Que el sol saliera. Inmediatamente nos levantamos y no era momento de esperar, ya había roto fuente. El problema era que nuestro hijo, Jonat Samuel, quienes ustedes vieron anoche aquí en este lugar, solamente tenía 7 meses y unos días más. Así que estábamos angustiados, llegamos al hospital. Y el médico dijo, es importante que el niño se mantenga ahí en el vientre por lo menos 48 horas para que el medicamento que ha de activar los pulmones haga efecto y él pueda salir y no necesitar un respirador artificial. Así que empezamos a orar, hermanos. Y gracias a Dios, el niño estuvo en el vientre hasta el día 16 de marzo. 3 días después, un sábado a las 8:05 de la mañana, nuestro hijo estaba naciendo, gracias al Señor. Pero eso no es toda la historia, ahora se las termino de contar. ¿Listo? Vamos por favor al libro de Génesis, al capítulo 5. Génesis capítulo 5, dice la Escritura, en el versículo 21 al 24, Génesis capítulo 5, y vamos a revisar del versículo 21 al 24. Dice la Biblia, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Y el versículo 24 termina diciendo las siguientes palabras. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios, ¿qué, hermanos? Dios se lo llevó. Saben que hay personajes en la Biblia a los que los escritores bíblicos les dedicaron bastante tiempo, por ejemplo, o bastante espacio en palabras, en páginas para describir su vida, para hablar de sus acciones. Por ejemplo, está el caso de José, está el caso de Abraham, el mismo Jesucristo, cierto, tiene muchos libros que describen su vida. Pero este personaje del cual hemos decidido tomar para hablar a esta hora, tiene, si al mucho, algunos 10 versículos en la Biblia que describen su vida.
Pero eso que se dice de Enoc es suficiente como para que hoy le demos un significado muy importante y podamos sacar lecciones importantes para nuestra vida espiritual. Primero, hermanos, de Enoc sabemos que fue uno de los pocos personajes que, según la Biblia, no conoció ¿qué? La muerte. Bíblicamente nosotros sabemos y podemos estar seguros, podemos aseverar y asegurar que dos personas no conocieron la muerte, es decir, que antes de que murieran fueran llevados al cielo. Uno de ellos precisamente es ¿quién? Enoc, y otro de ellos es ¿quién? Elías. La Biblia dice que Elías estaba caminando con su amigo Eliseo y de repente vino un carro de fuego, lo apartó de su compañero, se monta en ese carro y ahí en un torbellino desaparece de su vista y se va al cielo. ¡Qué privilegio! Enoc y Elías no conocieron la muerte, Dios se los llevó. Así que sabemos eso de Enoc porque aquí el versículo lo dice, ¿cierto? Vivió Enoc en la tierra 365 años y desapareció porque Dios ¿qué? Se lo llevó. Sabemos de Enoc también que fue un predicador y un siervo del Señor, que fue un profeta que habló del mensaje del Señor. El versículo 14 del único capítulo que tiene la carta de Judas dice que Enoc profetizó acerca del juicio, habló acerca de lo que vendría en cuanto a juicio para su época, porque Enoc fue un predicador antediluviano, es decir, Enoc predicó de lo que vendría el juicio de Dios para su tiempo del diluvio, pero también del juicio final. Sabemos de Enoc que tuvo muchos hijos, pero de ellos se destaca uno. ¿Quién fue ese hijo? Su primogénito. Ya lo leímos, se llamó Matusalén. Y precisamente el nombre de Matusalén, algunos estudiosos de la Biblia dicen que traduce como hombre del proyectil, como hombre de la jabalina. Otros dicen hombre enviado, y algunos incluso traducen el nombre de Matusalén como una profecía: cuando muriera será enviado, hablando precisamente porque el día que Matusalén muere, o no el día, el año que Matusalén muere es el mismo año en el que llega el diluvio y arrasa a la raza humana que para aquel entonces no quiso aceptar el mensaje del Señor. Sabemos de Enoc, por ejemplo, que tuvo una vida intacta, porque eso lo menciona el libro de Hebreos en el capítulo de los héroes de la fe, en el capítulo 11, que Enoc tuvo una vida especial para con las personas. Enoc fue un hombre de bien. Pero voy a llamar la atención de ustedes, hermanos, a los versículos 22 y 24. Vamos a volverlo a leer, por favor. Génesis, el capítulo 5, el versículo 22 dice así: después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Aquí vemos, hermanos, que la relación de Enoc con Dios, esa comunión de la que estamos llamando, de la que hemos titulado esta semana, se afianzó o se amplió, mejoró. ¿Cuándo? Según el texto. ¿O después de qué? Dice la Biblia, después que engendró ¿a quién? A Matusalén, caminó Enoc ¿con quién? Y me llama la atención este énfasis que hace la Escritura. Enoc caminó con Dios después de que engendró ¿a quién? A Matusalén. Y saben, hermanos, yo les estaba contando un poco acerca de mi experiencia con mi hijo Jonah, porque la vida de un ser humano no es la misma después de que tiene la oportunidad de ser madre o de ser ¿qué? Padre. Y fue precisamente a través de la experiencia, la experimentación de ser padre, cómo Enoc llegó a entender un poco más el amor de Dios, y a través de esa experiencia de ser padre, la relación de Dios con Enoc, o de Enoc con Dios, se fortaleció, al punto que fueron tan unidos, tan estrechos, que un día Dios dijo:
Enoc, yo te voy a llevar para mi casa, no vas a vivir más en tu casa, vamos para el cielo. Y la Biblia dice que Dios se llevó ¿a quién? A Enoc. Y saben, hermanos, lo más cercano que existe en esta tierra para poder entender el amor de Dios es la relación que tiene una madre y un padre ¿con quién? Con su hijo. Es lo más cercano. Y es precisamente a través de ese entender el amor de Dios como la relación de Enoc con Dios se estrechó en gran manera. Y es que, hermanos, cuando uno es padre sabe que está dispuesto a sacrificar absolutamente todo ¿por quiénes? Por nuestros hijos. Cuando uno es padre, esas noches en las que ellos están un poquito atacaditos del pecho, que están congestionados, casi que vigilamos al lado de su cama, pendientes para que el niño respire. Es precisamente los días cuando ellos, por ejemplo, se caen, sufren un traspiés y se han roto la cabeza o los dientes y sangran. Cómo nuestro corazón sufre cuando los vemos sangrar. Casi que nos duele más a nosotros que a ellos mismos. Quisiéramos que nuestros hijos incluso nunca se tropezaran, nunca cayeran, y algunos llegan al extremo de poner almohadas por toda la casa y poner colchón para que los niños no se caigan y estén bien, que no les pase nada. Porque a los padres les duele cuando a los hijos les duele. Enoc entendió que de la misma manera como él disfrutaba cuando veía a su hijo quizá aprender a caminar, decir sus primeras palabras, Dios también se enorgullece y se pone feliz cuando nuestros proyectos funcionan en esta tierra. Enoc entendió el amor de Dios precisamente también cuando vemos a nuestros hijos tomar malas decisiones. Saben que hay padres que lloran y sufren la angustia porque no pueden hacer nada. Su hijo ha tomado una mala decisión, ha decidido entrar en la droga, y hay padres que ven a sus hijos degradarse todos los días, como ese elemento, ese químico va consumiendo el cuerpo del individuo. Y todos los días va perdiendo fuerza, todos los días va perdiendo vitalidad. Hay padres que sufren al ver a sus hijos llevados en el alcohol, o quizá cuando se han casado mal y están fracasando en su relación de pareja. Un padre nunca va a dejar de sufrir por su hijo. Los padres aman, las madres aman a su hijo, a sus hijos, hasta la muerte. De hecho, se dice que es mejor que un hijo entierre a su padre y a su madre, y no que una madre tenga que enterrar ¿a quién? A sus hijos. Esto duele a tal punto que muchas personas no logran superarlo y noche tras noche, día tras día sufren y lloran la muerte de sus seres amados. ¿Cuánto nos cuesta un hijo? Esto precisamente lo entendió Enoc cuando fue padre, el amor del Señor. Saben, apreciados, los padres disfrutan la compañía de sus hijos. Cuando están pequeños, nosotros quisiéramos que no crecieran, ¿cierto? Quisiéramos verlos ahí pequeños siempre. Cuando ya sentimos que se nos van a ir, nos angustiamos. Porque quizá alguien un día va a llegar a decir: suegro, vengo a llevarme a su hija, ¿no? Me acepta como parte de su familia. O cuando el muchacho con mariposas y corazones en sus ojos ve la jovencita que le gusta, y entonces ya ahora no se queda tanto en la casa, sino que ahora empieza a ausentarse hasta el día que finalmente dice: papá, ya encontré el amor de mi vida y me voy. Ese día, cuando los padres y las madres están entregando a sus hijos en el altar, incluso lloran. No es que se están muriendo, pero sí hay una separación, ya no van a vivir bajo el mismo techo. Es algo que se experimenta con dolor y sufrimiento, porque el padre y la madre siempre querrán que sus hijos estén cerca. De hecho, disfrutan cuando sus hijos vienen de vacaciones y llaman: ¿cuándo vienes?
Por papá y mamá, ojalá que nuestros hijos nunca se fueran lejos, ¿cierto? Que pudieran hacer un ranchito ahí al lado de nuestra casa. Incluso algunos de manera tóxica permiten que sus hijos, ¿cierto?, vivan ahí en la misma casa con sus nueras, y eso se vuelve un arroz con mango, una cosa ahí terrible de peleas. Pero no queremos que se vayan. No queremos que se vayan. Porque cuando se es padre y cuando se es madre, se entiende un poco más el amor de Dios. Saben, eso es lo que dice la Biblia. En la primera carta de Juan, el capítulo 3, el versículo 1. Dice la Biblia en primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados ¿cómo? Hijos de Dios. Qué profundo es ese texto, y a veces quizás no lo entendemos. Que Dios nos llame ¿cómo? Sus hijos. Y el amor de Dios por sus hijos es grande, a tal punto que Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a qué? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Es tan grande el amor de Dios para con nosotros, hermanos, que dice Hebreos el capítulo 12, el versículo 2, que Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Voy a explicar un poquito más ese texto. Es decir, por lo que lograría hacer en nosotros, Jesús dijo: yo voy a morir, no me importa, porque ustedes recuerden el texto por allá en Mateo capítulo, los últimos capítulos 25, 26, 27, cuando estaba en la agonía, Él decía: Señor, si fuera posible, pase de mí ¿qué? Esta copa, no quiero morir. Pero Hebreos completa diciendo que por el gozo puesto, por lo que Él vio que iba a hacer para sus hijos, decidió morir. Y menospreció el oprobio, eso de que lo desnudaran, de que lo trataran mal, lo vilipendiaran. Lo despreció por lo que iba a lograr en usted y en mí. Es decir, apreciado amigo, apreciado hermano, el día que Jesucristo estaba muriendo, te estaba mirando a ti y a mí a través de la fe. Y por eso decidió morir por nosotros. Nuestro hijo Jonathan Samuel nació el 16 de marzo del 2013. Y ese día, cuando ya se estaba haciendo tarde, le dijeron a mi esposa: le vamos a dar salida a usted, pero su hijo se queda con nosotros. Debido a que había roto fuente y había estado expuesta a las membranas por una posible infección, decidieron dejar a nuestro hijo en el hospital por 4 días. Y saben, hermanos, Jonita no tenía uñitas, ¿cierto? Sus pestañitas no estaban desarrolladas, casi ni cejitas. Era barrigón, pipón. Hay madres que cuando ven a su hijo nacer dicen: ¡ay, tan lindo! Pero yo no dije eso de mi hijo, ¿cierto? Yo miré a mi hijo y yo no decía tan lindo. Yo no dije tan lindo mi hijo, pero saben, hermanos, algo pasó ese día que yo lo cargué. Cuando mi hijo estaba en el vientre, mi esposa me decía: háblale, y pues uno es el papá, ¿cierto? Y la esposa le dijo que le hablara, entonces como ¿cierto? Yo me acercaba y le hablaba: hijo, yo soy tu papá. Pero hasta ahí, yo decía: bueno, yo le estoy hablando. Pero ese día que el médico dijo: vamos a dejarlo ahí, cuando yo vi a esa criaturita pequeña, de 7 meses y un poquito más de 2 kilitos ahí, el corazón se me quebrantó. Y saben, hermanos, mi esposa se fue con el dolor de parto. Nos fuimos para la casa.
Y cuando estábamos en la casa, llegamos en silencio. Hasta el momento siempre habíamos vivido solo con mi esposa. Siempre habíamos vivido solos y disfrutábamos estar solos. Pero ese día estábamos solos y no éramos felices, porque parte de nuestra vida se había quedado en ese hospital. De hecho, un amigo muy cercano decía que nuestro hijo lloraba como un gato. Por la manera en que lloraba, parecía un gato por allá en un tejado. Pero ese gato, ese piponcito, ese niño medio amarillo, ese niño que no tenía cejas, que sus orejitas todavía no habían doblado, ese era nuestro hijo. Y ese día, hermano, yo recuerdo que cuando fuimos a la casa íbamos en carro, yo tenía un carrito viejito, yo me pasé incluso algunos semáforos en rojo y me di cuenta después de que ya los había pasado porque los carros pitaban. Casi nos accidentamos porque mi mente no estaba encajada ahí, sufrimos, lloramos. Esa noche tuve que salir corriendo a buscarle a mi esposa algo artificial para que le sacara la leche de sus senos porque no estaba el bebé que requería. Ese día, aunque estábamos solos, no éramos felices porque nuestra vida se había quedado ahí en el hospital. Y yo quiero decirles, hermanos, a esta hora, que el día que Adán y Eva se alejaron de Dios, ese día Dios sintió en su corazón el dolor de una pérdida. Y Dios sufre en su corazón cuando nosotros como sus hijos sufrimos. Cuando vamos tras otras cosas y nos herimos. Hay cientos de gente destruyendo en este momento su vida con el alcohol, con la droga, con la promiscuidad. Hay cientos de gente hoy que ha tomado malas decisiones financieras y están quebrados y sienten que su vida no va más para ningún lado y toman la decisión de quitarse la vida. Hay gente que ha entregado su vida a tantas cosas que le están haciendo daño y Dios sufre por nosotros porque nos ama. Así como un padre y una madre aman a sus hijos y desean lo mejor para nosotros, Dios nos ama de esa manera. Oh, apreciados, el ser humano será feliz el día que entienda que salió de las manos del Señor y que tiene un Dios, un Padre amante, que no ha dejado de sufrir por él. Quizá en momentos pensamos nosotros que no vale la pena vivir la vida. Hay gente que tiene crisis existencial, que no sabe para qué vive y piensan que es mejor morir. Y en algún momento buscan un lugar y piensan en quitarse la vida. Si tan solo entendiéramos que de Dios salimos y solo con Él seremos felices. Si tan solo entendiéramos que a pesar de que en ocasiones nosotros le hemos hecho daño a algunas personas y nos creemos malos y nos sentimos culpables cuando le hemos fallado a nuestra esposa, a nuestros hijos, cuando quizá incluso le hemos hecho daño a personas de otras fuera de nuestra familia y llegamos a pensar que no valemos la pena, Dios piensa que sí valemos la pena. Dios piensa y quiere que volvamos a Él y nos llama y nos busca porque quiere perdonarnos. Saben, a veces pensamos que cuando cometemos errores no vale la pena volver a Dios porque Dios no nos quiere. Pero es precisamente ahí cuando Él muestra su amor con nosotros. Dice el libro de Efesios que Dios muestra su amor para con nosotros cuando aún siendo pecadores, Cristo Jesús vino ¿a qué? A morir por nosotros. Esta noche, apreciados, quiero que se vayan con la idea de que de la misma manera o no de la misma manera, de la pálida manera en que un padre y una madre aman a sus hijos, el Señor nos ama ¿a quién? A nosotros. Y que no importa qué hayamos hecho, que no importa en qué situación estemos, en Dios sus brazos siempre estarán abiertos. De hecho, si lográramos entender que si tuviéramos el privilegio de ir al escritorio de Dios, si tuviéramos la oportunidad de entrar a su oficina, esa oficina privada, y pudiéramos ver el portarretratos que está allí en su mesa, en esa mesa en la que Él atiende el universo, entenderíamos que allí
No hay otra foto diferente a la tuya, porque Dios piensa en ti y te ama y desea salvarte, y por eso vino a dar su vida por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Apreciados, Dios te ama. Vuelvo y pregunto, ¿hay alguien que siente que ha hecho tanto mal que Dios no lo ama? Quiero decirte hoy que Dios te ama. Hay alguien que quizás se ha equivocado tanto en la vida, que cree que no puede tener otra segunda oportunidad. En Dios hay segundas oportunidades. Si quizá hay alguien que no ha entendido que ha salido de Dios y está buscando una razón, una excusa para vivir, en el amor de Jesucristo está la mayor y la más grande excusa para vivir. Oh, apreciados, Dios nos perdió una vez y por eso vino a buscarnos, y ese día habrá la más grande fiesta, el día en que estemos con Él en el reino de los cielos, en ese reino donde no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque todas las cosas han pasado y serán hechas como nuevas en Cristo Jesús. ¿Quiere usted hoy aceptar ese amor del Señor en Cristo Jesús? Quisiera usted decirle: Señor, aquí estoy, te entrego mi vida hecho pedazos, mi matrimonio hecho pedazos, pero enséñame a vivir, muéstrame la manera en la que yo debo ser feliz a tu lado. ¿Cuántos quisieran decirle a Dios eso a esta hora? Quiero invitarlos para que oremos. Vamos a colocarnos en nuestras rodillas y vamos a orar.